la estación es el edificio ancla de una serie de actividades y paradojalmente en el caso de este área va a haber edificios sumamente importantes en su volumen, en su definición, y la estación ha quedado relegada, ¿no? Pero tiene un valor desde el punto de vista patrimonial y desde el análisis del conjunto de todas estas obras sumamente significativo, porque es la estación original, es la estación que data de 1897. Subrayamos nuevamente que hay muy pocas obras del siglo XIX en nuestra ciudad, y es la estación primitiva, transitoria, que siempre se construía hasta que, digamos, el área a adquirir volumen. No obstante, es interesante ver cómo otras edificaciones de este lugar siguen la misma fecha, se van consolidando. Pero siempre estuvo pensado, incluso proyectado, una estación de mayores dimensiones. Incluso hay publicaciones que muestran un proyecto de estación académica más importante incluso que la Estación del Sur. La realidad es que seguimos con este edificio. Y cuando Luis Dabré consigue la concesión del ferrocarril en un primer tramo de Bahía Blanca a Toay en La Pampa, se inician una serie de obras, la estación propiamente dicha, y algunas obras vinculadas a lo productivo, pero llama la atención la construcción, según textos de la época en agradecimiento a obtener esta concesión, de la iglesia y el Colegio de la Piedad, ¿no? Yo rescato esto como una decisión estratégica. Hay que tener en cuenta la lejanía que hoy mismo tenemos respecto del centro de la ciudad, ni qué hablar a fines del siglo XIX, ¿no? Donde todo sería sin duda un gran descampado. Eso le va a permitir en esta periferia del ferrocarril instalarse cómodamente y fundar una cantidad de construcciones, pero aparece incluso del otro lado de la vía esta iglesia y este colegio. Estamos hablando de 1897, se inauguran estos edificios, a mi entender, con una visión muy planificada de querer radicar en este lugar población, ¿no? Es decir, si uno piensa ¿qué necesitaba la población de entonces para radicarse en las proximidades? Bueno, trabajo, que era lo que se le estaba dando, ¿sí? La educación para los chicos, ¿sí? Y lo espiritual, ¿no? Entonces aparece el conjunto casi perfecto y pensado desde entonces. Es un edificio interesante por sus proporciones, sus características de torre única, la policromía que tenía a partir del ladrillo visto en sus paredes, el revoque de sus elementos estructurales como las pilastras, el techo de chapa pero también pintado seguramente, es decir, en el medio de la nada, ¿no? En el medio de una zona despoblada pero con una proyección de construcciones importantes, y tal es así que a la misma inauguración de estas obras concurre el presidente de la Nación de entonces, Luis Sáenz Peña, y distintas autoridades eclesiásticas, civiles y militares, como el general Luis María Campo también. Las usinas son, de todas estas tipologías de construcciones, los elementos más refinados, porque como llevaban una cantidad de máquinas, muchas de ellas generadores que permitían movimiento de máquinas de transmisión, todo esto tenía que venir muy proyectado desde Inglaterra mismo, de donde venían estos elementos, ¿no? Entonces el edificio como contenedor de estas máquinas, bueno, requería también de un proyecto previo, más allá de quien lo construye acá, ¿no? Entonces generalmente vemos algunos cuidados más en estas estéticas, ¿no? En el caso de la usina de Brickman y Donado, uno lo puede ver en determinados elementos arquitectónicos, como son determinadas piezas claves que llevan por ahí
algún ornato o alguna diferencia con el muro típico de ladrillo. Estas obras ya tienen que ver, tanto la usina como estos depósitos, a partir de la compra que hace del ferrocarril Bahía Blanca al noroeste, el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Entonces, el Buenos Aires al Pacífico lo que busca con esta línea es conectarlas con las suyas y llegar hasta la región de Cuyo, ¿sí? Entonces, realiza una proyección de determinadas construcciones que maravillosamente uno ve como entre 1904 y 1908 se comienzan junto con la traza para poder llegar hasta esta región del noroeste, y se comienzan determinadas construcciones, ¿no? La usina es una de ellas, el depósito de vinos es otra, ¿no? Esto que solemos llamar vulgarmente los galpones inclinados, que en realidad porque están puestos de manera diagonal entre las vías y la calle Chile, y esto tiene que ver fundamentalmente con el trazado del desvío ferroviario, pero también le permite así tener una longitud mayor de desarrollo del galpón, ¿no? Interiormente tenía grandes toneles de madera donde el vino a granel se lo depositaba en ese sitio, ¿no?